¿Cuánto sería, si el rotor está frenado, cuánto va el deslizamiento? ¿Cuál era la expresión del deslizamiento? Y era la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor sobre la de sincronismo. Entonces sería la velocidad de sincronismo del estator. Uno. 1. El deslizamiento vale 1. Por lo tanto, la frecuencia del rotor, que es S por la frecuencia del estator, si S vale 1, me queda que la frecuencia del rotor es igual, perdón, acá puse, es sincronismo, es igual a la frecuencia de la red. La frecuencia del rotor, estamos con esto. Entonces ahí ahora podemos, ¿no?, hacer, eh, yo tengo que pensar entonces, si voy al caso del transformador, a lo primero que vimos acá, o a este ejemplo que vimos acá, donde yo estoy detenido en esta parte y de este lado tengo el secundario. Acá en el secundario también dijimos que aparecía una reactancia y una resistencia y una reactancia, que la llamamos R2, que son las pérdidas en el cobre, y JX2. Entonces, teníamos en la bobina, que era atravesada por el flujo del primario, una fuerza electromotriz inducida E2, o del secundario. Mientras que acá aparecía en estos extremos, también por el mismo efecto, una fuerza electromotriz E1. La fuerza electromotriz, ¿esa de qué va a depender? De la frecuencia, ¿no?, y del número de espiras por fase, y del flujo que atraviesa el devanado. O sea, ¿Puede ir un nosotros... poquito más despacio, profe? ¿Puede repetir eso último? Sí, sí, cómo no. Voy a volver acá. Voy a volver acá. ¿Quieren que repita este dibujo acá abajo? ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos acá, es transformador. Lo que hay acá. Sí, pero todo lo que fue explicando de las caídas de Ah, tensión, por favor, si lo puede volver a repetir para tomar nota, porque sí, sí, fue muy sí. rápido. Lo que dije fue lo siguiente, que va en cada una de las fases del rotor, voy a poner acá, cuando se da esta condición, cuando se nos da esta condición de que, perdón, la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia del estator, hay una fuerza electromotriz inducida por fase en el rotor. Hay una fuerza electromotriz inducida por, o mejor dicho, sí, por cada fase
esa fuerza electromotriz inducida, en el transformador nosotros la llamábamos E sub 2, y ahora, como estoy ya en la máquina, la voy a llamar fuerza hay una fuerza electromotriz inducida en cada fase del rotor, quise poner acá, del rotor. Entonces, fuerza electromotriz inducida en el rotor, que es una expresión que creo que la vimos, que es 4,44 por la frecuencia, que miren acá ustedes ahora la frecuencia, va a ser la frecuencia de la línea, por el número de espiras n sub 2, estos son número de espiras, por fase. Y multiplicado todo esto por el flujo. Esta es la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Y el flujo que atraviesa el devanado, que lo vamos a llamar que es el flujo de magnetización. Flujo que atraviesa las bobinas. ¿Me podrá repetir el nombre de la expresión completa, profe? Ahorita Esto, lo dijo. fuerza electromotriz inducida en el rotor. ¿A eso te referís? ¿A E sub R? No, de toda la expresión. Dijo que esta era la expresión para... Era la expresión de la fuerza electromotriz inducida, porque estamos hablando en el rotor, por cada fase del rotor. Eso fue lo que dije. Ok, Cada fase del rotor. listo. Entonces teníamos, hasta ahora estamos viendo un poquito cómo es el transformador. Acá tengo la fuerza electromotriz inducida en el secundario en el transformador y hay una fuerza electromotriz inducida en el primario del transformador. Eso significa que vamos a tener un valor de una fuerza electromotriz por fase inducida en el estator. Vamos a tener una fuerza electromotriz inducida por fase en el estator. Entonces, tendremos también una fuerza electromotriz inducida por fase en el estator. Y va a ser prácticamente la misma, porque va a ser, vamos a poner E sub S, la del estator, va a ser 4,44, y la frecuencia, ¿cuál va a ser? Y la frecuencia va a ser la misma, la de la red, y en el rotor también, porque están parados, ahora sí va a cambiar, lo que va a cambiar es, vamos a llamarlo N1, que son los números de espiras en el estator. Y eso multiplicado
por el flujo que está atravesando a los devanados, flujo de magnetización. Profe, disculpe, ¿la unidad de ese flujo magnético cuál es que es? ¿Me recuerda? ¿En qué se mide? El flujo en Weber. Weber, ok. Flujo, Y esta condición sí, y esta condición es instantánea, o sea, para cuando recién se empieza a funcionar, que usted decía que el rotor estaba detenido. sí, exacto. Estaba detenido o lo detuve yo para hacer un ensayo. Lo frené al rotor. Al rotor se lo puede frenar. El rotor, la máquina está andando, se le aplica un freno, se la detiene, no por mucho tiempo, evidentemente, porque empieza a tomar temperatura y se van a quemar los devanados. Ok. Bueno, entonces tengo fuerza electromotriz inducida en el rotor, fuerza electromotriz inducida en el estator, que es lo mismo que estábamos nosotros viendo aquí arriba en el transformador. Vamos a volver al dibujo del transformador. Tenemos en estas condiciones exactamente un modelo equivalente muy parecido o casi idéntico al del transformador. Entonces, ¿qué pasa cuando el motor empieza o el motor está girando a la velocidad y lo va a hacer en el sentido del campo giratorio? ¿Qué dijimos que aparece? Cuando el rotor gira a la velocidad en el sentido del campo giratorio. ¿Y ya no hay Cuando el rotor, resbalamiento? exacto, cuando el rotor gira a la velocidad, que es la velocidad, ¿no es cierto?, del rotor, hay un deslizamiento. Entonces, si hay un deslizamiento, va a aparecer una expresión que la voy a llamar E del rotor sub S, cuando el rotor gira, que aparece un deslizamiento, y entonces habrá una fuerza electromotriz inducida. Cuando el rotor gira a la velocidad de R, hay un deslizamiento y hay una fuerza electromotriz inducida cuya expresión es dos puntos. Y la escribimos. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la misma, va a ser 4, porque es esta expresión de 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas y por el flujo, es la expresión de la fuerza electromotriz inducida. Acá, ¿qué frecuencia va a ser? Va a ser la frecuencia del rotor por el número de espiras, como habíamos puesto acá, N2, número de espiras, del rotor multiplicado por el flujo que abraza tanto estator como rotor. Y entonces, Una consulta, en la ecuación que justo está arriba, donde dice el punto rojo, la frecuencia, la fuerza electromotriz inducida del rotor,
ahí dice frecuencia de sincronismo. Claro, porque Perdón, nosotros frecuencia de... estamos hablando cuando el rotor está detenido. Ah, por eso, ok, listo, está. ¿Mm? Acá, Está. Es lo mismo FDR o FDS ahí en ese caso. exacto. Perfecto, listo. Ahí está detenido. Entonces, ahora no. ¿Mm? Ahora yo estoy diciendo cuando el rotor gira, hay un deslizamiento y hay una FEM inducida cuya expresión y aparece acá esta fuerza electromotriz inducida y aparece FDR. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida, ¿qué será? Miren, si yo reemplazo, va a ser S, perdón. Nosotros sabemos que FDR lo pongo acá. ¿Qué sabemos nosotros? Que la frecuencia del rotor es S por la frecuencia de sincronismo o frecuencia del estator. Entonces reemplazo acá y me queda por S, por la frecuencia de sincronismo, por N2, por el flujo de magnetización, que es lo mismo poner que la fuerza electromotriz inducida en el rotor, para que se vea bien, me quedaría así, por la frecuencia del estator, por el número de vueltas del rotor, por el flujo de magnetización. Y esto que está acá, esto que tenemos aquí, ¿qué sería? Esto que está acá, Fs, N2 y flujo de magnetización. Miren, si subimos acá arriba, nos encontramos que en el momento, nosotros habíamos escrito que en este momento la fuerza electromotriz inducida del rotor era 4,44 por la frecuencia del estator por el número de vueltas de las espiras por fase del rotor y multiplicado por el flujo de magnetización, que es lo que tenemos acá abajo. Nosotros acá abajo tenemos EVR. Y entonces tenemos que la velocidad cuando está girando el rotor va a ser el valor del deslizamiento multiplicado por la fuerza electromotriz inducida, como si el rotor estuviera detenido. Llegamos a esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a escribirlo para no olvidarlos. Acá nos dice la expresión. Nos dice que la fuerza electromotriz inducida en el rotor girando será proporcional a ese deslizamiento y la
FEM inducida con rotor frenado. O sea, parado. ¿Ok? Bueno, entonces, la velocidad y la frecuencia del rotor, ¿cómo serían? Velocidad y frecuencia del rotor. La velocidad del rotor si yo trabajo con el número de pares de polo, será 120 multiplicado por la frecuencia del rotor. Por lo tanto, la frecuencia del rotor, despejando, sería P por donde, vamos a poner acá de nuevo, donde P es el número de polos. Donde P es el número de polos. Entonces me quedaría el número de polos por la velocidad del rotor dividido 120. Esa sería la frecuencia del rotor. Ahora vamos a pensar de que las bobinas del rotor tienen igual números de polos que la del estator. Sí. Si las bobinas del rotor tienen igual número de polos que el estator, tenemos, entonces, bueno, vamos a poner F de R, aquí es igual a S por F de S. Entonces, ¿cómo sería S? Sería N de sincronismo o del estator, disculpen, es mayúscula, menos N de R dividido en S. Y F de S, que es la frecuencia del estator, sería P por la velocidad del estator dividido 120. Con esto se va porque esto acá se está multiplicando. ¿Y qué queda? Queda N de estator menos N de rotor multiplicados por el número de polos dividido todo esto sobre 120. Entonces, acá tenemos N de estator, velocidad de estator, menos la velocidad del rotor.
Bien, entonces esto quiere decir que si los arrollamientos del estator y rotor tienen unas resistencias y R1 y R2, entonces vamos a poner si los arrollamientos de estator y rotor tienen resistencias del estator R1, subíndice 1, y del rotor R2 de un valor de tantos ohms por fase, y si además existen flujos dispersos en los devanados del estator y rotor, que dan lugar a ¿qué? Que dan lugar a ¿se acuerdan? La autoinducción, que dan lugar a autoinducciones, que las vamos a llamar L de dispersión 1 y L de dispersión 2, estator, rotor, da origen a esto. Entonces, las reactancias, las reactancias de las bobinas cuando la pulsación o velocidad angular, la pulsación de la red es omega S, omega de sincronismo, igual 2pi por la frecuencia de la red, que es la frecuencia del estator, queda que X1, reactancia de dispersión del estator, va a ser omega de sincronismo por la reactancia de dispersión 1. Y se acuerdan que esto es la expresión 2, ¿cuánto es omega S? Es 2pi por Fs, la pulsación o velocidad angular, multiplicado por reactancia de dispersión 1. Que queda X1 esto y X2 va a ser igual a omega de la velocidad que se encuentra
girando el rotor, multiplicado por la reactancia de dispersión del rotor. Ahora, estos son los valores de la reactancia de dispersión del estator y reactancia de dispersión del rotor. Ahora, si el rotor se encuentra detenido, la reactancia de dispersión del del rotor será. ¿Cuánto será el X2? Será X2, que nosotros decíamos que era omega por R por L de 2, pero yo estoy diciendo que rotor detenido, la reactancia de dispersión queda como 2pi, o sea, el omega de R va a ser 2pi por F siempre, pero ahora me queda la frecuencia del estator o la frecuencia de la red multiplicada por la reactancia de dispersión del bobinado del secundario. ¿Y qué pasa cuando el rotor gira? ¿Qué ocurre? Gira la frecuencia del rotor o secundaria, tomando como modelo al trafo, que estoy basando el modelo del trafo. Cuando el rotor gira, entonces esa reactancia, ¿qué va a pasar? La frecuencia, o sea, la frecuencia F sub R será S por la frecuencia del estator. Por lo tanto, la reactancia de dispersión del rotor será X sub 2 y le voy a poner la